Hello, bienvenida o bienvenido una vez más a mi canal. El día de hoy vengo con un video un poquito diferente a los últimos que he estado publicando y la verdad que me ha costado bastante grabar esta toma porque tengo mucho tiempo sin hacer videos de este estilo. Estaba viendo hace unas semanas videos del 2022 cuando me estaba preparando para mi primera competencia y yo solo hablaba y contaba las cosas como que si mi canal de YouTube fuera mi diario. Y actualmente me cuesta mucho, pues tengo mucho tiempo sin hacer videos de ese estilo y mi contenido tanto en Instagram como en YouTube se ha vuelto como más técnico, mucho más específico, con un guión, con evidencia por supuesto cuando hablo de nutrición, pero esto es más chill, es más relajado, es estilo vlog / storytelling porque voy a competir en 8 semanas. Las personas que me siguen desde el 2022 probablemente ya lo habían adivinado, algunas personas me han preguntado si voy a competir y sí, voy a competir en junio. Realmente ya yo llevo unas 10 semanas preparándome para esta competencia. Empecé la rutina bien estricta por ahí en febrero 7, febrero 8 y bueno, ahora me faltan 8 semanas. Entonces ya es evidente que he tenido cambios corporales y hay personas que me han preguntado, so dije, ok, vamos a empezar a compartir cosas de este proceso, porque obviamente en cada preparación uno aprende algo diferente y digo en cada preparación porque el año pasado yo iba a competir, así que había hecho una preparación. Tengo un video ya en mi canal contando por qué no competí el año pasado al final, pero quien me sigue desde hace tiempo sabe que yo tengo una piedrita en el zapato desde esa primera competencia por volver a competir, querer volver a competir. Entonces por ahí en el 2024 dije, ok, ya me toca. No se dio. El año pasado hice la preparación con una coach, no se dio. Este año dije, voy a hacer, bueno, no lo dije este año, el año pasado decidí que iba a ser mi próxima preparación yo sola, sin ningún coach para nutrición y entrenamiento, y eso es lo que estamos haciendo ahora y no me arrepiento de mi decisión porque de verdad que ha ido bastante bien. Sí tengo mi coach para las poses, obviamente, no soy experta en posar, así que siempre voy a necesitar un coach por ahí. No lo había contado antes precisamente porque el año pasado no se dio y obviamente mentalmente eso fue duro de asimilar, así que quería agarrar suficiente evidencia, más que todo para demostrarme a mí misma que esta vez, Dios mediante, porque uno nunca sabe qué puede pasar, sí se va a dar la competencia en 2 meses. Eso por ahí. Y lo otro es que uno de los propósitos más grandes entrando a esta preparación fue que fuera lo más estoica posible y tratar de bloquear opiniones externas sobre mi cuerpo, porque yo no solo soy mi cuerpo y eso es algo que he tratado de trabajar mucho en mi Instagram. La primera vez que yo competí, obvio, era una experiencia muy nueva, también tenía 22 años, ni siquiera me había graduado, no tenía mi prefrontal cortex totalmente desarrollado y de verdad que mirando a ese año creía que era mucho más madura de lo que de verdad era. Entonces, sí, mostraba todas las semanas mi proceso físico, mi cuerpo, las poses en bikini, que no es que esta vez no lo vaya a hacer porque al final del día es una competencia de bikini, pero me di cuenta de que eso atraía muchas personas que no estaban en mi cuenta de Instagram por mi contenido o por algo que fuera intangible, sino específicamente por mi cuerpo y eso no es lo que quiero esta vez. Y tampoco quería ningún tipo de comentarios, ya fueran negativos o positivos, sobre mi progreso físico, again, porque yo soy más que mi cuerpo. Y esto es algo que siento que es un mensaje que traté de dar en mi primera competencia y creo que se perdió porque el físico es lo que se puede ver, pero yo desde el principio, aún con la inmadurez que tenía, siempre decía que esto no se trata del cuerpo, esto no se trata de cómo me vaya a ver en el escenario, porque eso es algo totalmente momentáneo, es un cuerpo insostenible y al final del día uno en ese punto no está contento con cómo se ve tampoco. Y esos son temas que voy a ir hablando en otros vlogs porque hay mucha tela que cortar, ¿no? Pero el punto es que no quería darle ese enfoque. O sea, esta preparación tiene un propósito mucho más grande, es muy intangible, que no se puede reducir solo a cómo me vea. Entonces no quería que ningún tipo de comentarios afectara ese propósito tan grande que tiene esta preparación. Actualmente puedo decir con mucha confianza en mí misma y con mucho orgullo que ya los comentarios sobre mi cuerpo realmente no me afectan como me afectaban en el 2022 cuando me decían que estaba flaca o que estaba bella porque estaba flaca o cuando me recordaban que estaba subiendo de peso después de la competencia. Igual, como persona y como dietista, para mí no tiene sentido comentarle a otra persona estás flaca o estás gorda, porque esa persona se ve en el espejo y esa persona sabe cómo está. Pero ya no es algo que a mí personalmente me moleste, ya me han dicho flaca y es como que bueno, ya no me lo tomo personal, es la opinión de otra persona sobre mi cuerpo y ya está. Escojo mis luchas, ¿no?
Ahora, si escucho a alguien hablando del cuerpo de otra persona, ahí sí me van a escuchar. Pero como que ya construí ese caparazón, especialmente el año pasado que tomé tanta terapia con mi psicóloga, en enfocarme en lo que verdaderamente importa. O sea, de eso se ha tratado todo ese trabajo con mi psicóloga que he hecho el año pasado. Enfocarme en lo que verdaderamente importa a largo plazo y para mí, paz mental. Debo decir que el hecho de que mi cuenta de Instagram haya crecido exponencialmente en los últimos 6 meses, 6 a 8 meses, comparado con los anteriores 5 a 6 años que venía publicando, también me ha obligado a construir ese caparazón, porque las redes sociales no son fáciles. De verdad que hay gente que es infeliz, tienen cosas que no han resuelto y solo están buscando razones para soltar ese odio, para soltar esas frustraciones en otras personas que no tienen nada que ver. Eso es algo que no te dicen de las redes sociales, ¿no? La primera vez que uno de mis posts se fue súper viral, que me empezaron a comentar opiniones fuertes, yo tuve, creo que un ataque de ansiedad. Estaba sola aquí en el apartamento, no podía respirar bien. O sea, me tuve que acostar y tuve que quedarme ahí como 15 minutos tratando de respirar, enfocándome en la respiración, para poder pasar ese estrés que tenía, porque era increíble, nunca lo había experimentado antes, que en segundos estaba recibiendo tantos comentarios simultáneamente con cosas feas, o sea, cosas muy malintencionadas. Entonces, bueno, ya después de esa experiencia como que me hizo de verdad reflexionar en el hecho de que eso no es el mundo real. Las personas que me están comentando todo ese hate probablemente no me lo dirían en persona. Y muchas veces en verdad no veo los comentarios precisamente porque no tiene sentido responder o pelear con personas que están simplemente frustradas y soltando esa frustración conmigo o con otras personas en redes sociales. Ahora, volviendo al tema de la competencia, la primera vez que yo competí, el propósito fundamental, lo que le dio sentido a esa preparación, era demostrarme y demostrarle a las personas que estaban viendo ese proceso que podía llegar a ese punto físico teniendo una dieta flexible, que podía prepararme para una competencia de fisicoculturismo sin tener una dieta base de pura lechuga, pollo, espárragos y arroz blanco, de que podía incluir comidas que a mí genuinamente me gustaban y que esa preparación podía ser lo menos agresiva posible en mi cuerpo. Y fue un propósito totalmente cumplido. Así que por ahí salimos de la competencia súper bien. De hecho, yo me disfruté mucho esa preparación. Ahora, esta preparación tiene un propósito mucho más deep porque es acompañar a esa Valerie más pequeña que no supo navegar las emociones después de la competencia, que no supo disfrutar el fin de semana de la competencia, porque a pesar de que yo disfruté mi preparación, el fin de semana de la competencia, excepto por esos segundos que estuve en el escenario, fue muy estresante, no lo disfruté y fue porque me enfoqué en cosas que estaban totalmente fuera de mi control. Prepararme para esa competencia realmente no fue lo difícil, más bien era como un escape de realidades que no quería ver. El propósito de esta preparación no es solo disfrutarme el fin de semana de la competencia, porque again, eso es algo momentáneo, sino lo que viene después. Porque prepararte para una competencia de fisicoculturismo es súper fácil comparado con lo que viene después. Y lo que yo experimenté después de ese fin de semana que competí fue muy fuerte. Y sé que es algo que no me pasó solo a mí, porque es algo que la mayoría de las personas que compiten, si no todas, les sucede, solo que no lo comparten. Después de ese fin de semana yo tuve pensamientos muy bajos. Mi salud mental fue en decadencia. No específicamente por cómo me veía, aunque eso sí afecta, pero tuve pensamientos muy bajos. O sea, puedo decir que la única persona que de verdad vio los feos que estaban mis pensamientos fue mi novio, fue Roberto, que en ese momento empezamos a salir casualmente, justo después de mi competencia. Y bueno, eso después lo empecé a trabajar en terapia psicológica, obviamente, y dije, yo sé que hay mejores maneras de hacer esto y no quiero cerrar ese capítulo sin hacerlo bien, sin hacerlo con el acompañamiento correcto, sin hacerlo con las bases correctas, y por eso han pasado tantos años y ahora es que me siento de verdad en confianza conmigo misma, tanto física como mentalmente, de que voy a salir de esta preparación, de esta competencia, successfully, en el sentido de que no debería tener los atracones que tuve en ese momento. No los voy a llamar atracones porque no tienen todas las características que tiene un atracón, pero sí tuve muchas sobreingestas. Hubo días después de esa primera competencia donde llegué a comer hasta 6.000 calorías, o sea, una cosa súper extrema. Pero no era solo por el hecho de que había competido, porque mi dieta fue flexible. Era también porque en ese momento que competí, yo era una bomba de tiempo. O sea, yo estaba llevando muchas cosas al mismo tiempo, que sencillamente era una locura. Fue una etapa que me demostró lo que de verdad uno puede lograr cuando se organiza
y cuando es disciplinado. That's it. A ver, yo me estaba graduando de la universidad justo ese año, me estaba graduando, estaba aplicando para pasantías, había empezado una maestría, estaba haciendo prácticas, o sea, estaba haciendo voluntariados, después en la pasantía empecé a ir al hospital, yo dormía 4 o 5 horas la noche, o sea, el ambiente en el que yo estaba no era conducive para un successful prep o el post de la competencia o después de la competencia. Perdón que estoy hablando en Spanglish. Ya me enredé, pero long story short, en el 2022 mi ambiente estaba muy lejos de ser ideal para llevar el peso físico y mental de una preparación de fisicoculturismo y lo que venía después. Lo que viene después siempre es lo más difícil y es donde uno de verdad tiene que poner a trabajar esa disciplina para no dejarse llevar por las emociones tan fuertes que vienen con esa experiencia, porque eso es lo que son, fuertes. Entonces, actualmente, obvio, estoy en una posición muy distinta, ya no vivo con mis papás, entonces solo vivo con mi novio y tengo mucho más control sobre lo que está en la casa, no se desaparece ninguna comida, así que eso ayuda bastante. Ya no soy estudiante, ahora tengo un trabajo obviamente estable, so tampoco me preocupa el aspecto financiero, que en ese momento yo estaba agarrando de mis ahorros para pagar la competencia, porque obviamente en una competencia se te van miles de dólares. Entonces hay muchos factores de estrés que actualmente no tengo y van a obviamente ayudar en este post competencia. El simple hecho de que en ese momento todavía era estudiante, me estaba graduando y ahora tengo 3 años de experiencia como dietista, 1 año como entrenadora y que también tengo acompañamiento psicológico, es algo que me da mucha confianza de que este post competencia va a ser un success. Abro paréntesis para contarles que en ese año, la primera vez que me preparé para competir, yo dormía 4 o 5 horas la noche. En una noche buena dormía 6 horas. O sea, yo no sé de verdad cómo yo pude hacer todo lo que hice, ¿no? Yo me paraba a las 3:30 de la mañana, estaba en el gimnasio 3:45, 4 a.m. Ahí estaba como 2 horas, 2 horas y media, me bañaba en el gimnasio, me iba al hospital o a la rotación que me tocara, pasaba todo el día ahí y ya salía que 5:30, 6, llegaba a la casa como a las 8 a estudiar. O sea, de verdad que no sé cómo me dio para hacer todo eso. Ese año sencillamente había muchos eventos desenvolviéndose en mi vida, o sea, había muchos capítulos que estaban cerrando, muchos capítulos que estaban abriéndose, personas que se estaban yendo de mi vida, personas que estaban entrando a mi vida, entonces fue mucho para procesar y mirar atrás y poder aceptar que no lo pude haber hecho mejor porque hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía, ha sido un comfort muy grande, ¿ok? Porque por mucho tiempo yo estuve con ese pensamiento de que lo pude haber hecho mejor, pude haber hecho la competencia mejor, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? Así como que castigándome. Y ya en este punto entiendo que si yo pudiera retroceder el tiempo y hacer todo lo que estaba haciendo, no lo pudiese haber hecho de una manera diferente. O sea, yo hice lo mejor que pude. Entonces, aceptar eso, el simple hecho de aceptar eso, ha sido muy relieving y poder mirar atrás y estar orgullosa de mí y entrar en esta competencia con esa intención de acompañar a la Valerie pequeña es muy lindo. Una de las razones por las que a mí ese fin de semana de la competencia me pegó tanto y no lo disfruté fue porque me sentí muy indefensa. Y las expectativas que yo tenía sobre la experiencia de esa competencia fueron muy diferentes a lo que realmente experimenté. Esa federación en la que competí, gracias a Dios, no es la federación en la que voy a competir ahora, pero las cosas no se hacían bien. Para no hablar mal de ellos, las cosas no se hacían bien. O sea, semanas antes de las competencias ya ellos sabían quién iba a ganar. Mucho tenía que ver con cuántos seguidores tenía la persona o con cuánto negocio podían traer a la federación. Y yo me di cuenta de eso en las últimas semanas, ¿no? Que había que jalarles para que te repostearan en sus historias de Instagram, para que supieran quién eras antes de que llegaras a la competencia. Y desde esas semanas para mí se sintió como que un calvario, porque yo no soy de jalar. Yo no soy de querer caerle bien a las personas, o sea, yo soy una persona muy genuina y pues el que se lleve bien conmigo, perfecto, y el que no, pues, peace out. Entonces, tener que jalar a alguien o como que tratar de venderme para que me quieran o algo, o sea, esa no soy yo. Entonces, desde esas últimas semanitas de esa primera competencia, mi enfoque se fue a algo mucho más externo que lo intangible con lo que empezó esa preparación, ¿no?
Aparte de eso, era una federación que en ese momento era muy exitosa. No se trataba de fisicoculturismo precisamente. Ellos decían o dicen que su marca se trata de que las personas que ganan los representen de manera digna o qué sé yo. Entonces no se trataba solo del cuerpo, no era lo que te juzgaban nada más en la competencia, sino qué tanta influencia tú podías tener para ayudar a crecer la marca, eso se llama en inglés marketability. No creo que haya una traducción exacta a español, pero es como que qué tanto tú puedes mercadear nuestra marca. Entonces decían que se fijaban en otras cosas de cómo te presentabas, ¿no? Ya como que se enlazaba más a tu identidad o quién eras como persona, más que el cuerpo, más que el físico que estaba en el escenario, que al final del día era para lo que uno se estaba preparando, una competencia de fisicoculturismo, pero ellos decían que no, que eso no era fisicoculturismo. Entonces, el yo ver ese fin de semana que el ambiente no era amigable, no hice amigas, o sea, sí hice una amiga de Costa Rica, que vino a Miami hace poco y nos vimos y me di cuenta de que tenemos muchas cosas en común. De Dani, se llama, voy a poner una foto de Dani por aquí. Bueno, aparte de Dani, en verdad, como que no hice amistades así. Bueno, una puertorriqueña también como que hablé con ella, pero de resto el ambiente era muy hostil. Y cuando yo salí del escenario, que me fui a dormir, realmente lo que menos hice fue dormir. O sea, yo estuve toda esa noche llorando porque yo me sentía muy chiquitica, o sea, como que muy indefensa, como que, Bertale, yo me preparé todo este tiempo, gasté todo este dinero, o sea, saqué de mis ahorros para meterme en esto, como que se sentía, no quiero decir la palabra porque no quiero hablar mal de ellos, no, pero se sentía como algo tan corrupto y yo dije como que esto no es lo que me representa y no es lo que me gustaría representar, pero al mismo tiempo quería volver a competir, entonces era como que muy triste, estaba así como que me sentía muy chiquita en contra de algo tan grande y tan feo. Esa federación, el año después de que yo competí, en su competencia mundial falleció un atleta y no habían dicho nada, sino que una competidora salió a decirlo como un mes después del fallecimiento y ellos como si nada. Entonces, a partir de ese video que se publicó donde ella compartió que alguien había fallecido, salieron muchas cosas a la luz, muchos atletas se fueron de esa federación y la rama que estaba en Australia, que era conocida por hacer las cosas mucho más justas y mucho más diferentes y enfocarse en el fisicoculturismo, no en la influencia que tenían las competidoras, ellos hicieron su propia federación. Entonces esa es la federación en la que voy a competir ahora. Esto no quiere decir que me tenga que fijar o enfocar en ganar, porque al final del día sigue siendo algo subjetivo y todas las personas que compiten son merecedoras de ganar. El simple hecho de montarse en esa tarima y haber participado en un proceso tan demandante, eso te hace merecedor de ganar, punto y fin. Esa es la mentalidad con la que quiero entrar a esta competencia, como que no enfocarme en ganar, en tratar de gustarle a un juez o en tratar de gustarle a las personas de la federación. No, es en enfocarme en lo que verdaderamente importa, que es muy intangible. Ustedes no se imaginan lo que yo sentí esa noche y no se me va a olvidar nunca. O sea, como yo estaba llorando. A las 4 de la mañana fue que me quedé dormida. Porque yo pensaba como que, ¿cómo es posible que una persona que, a pesar de tener miles de seguidores en Instagram y que sea influencer y todo lo que tú quieras, que viva de OnlyFans, pueda representar mejor una marca que una persona que estudia, una persona que trabaja, una persona que comparte contenido de nutrición con evidencia? Entonces ahí vino el problema, ¿no? Que en ese momento perdí el enfoque de lo que era verdaderamente importante, de la razón por la que yo me había preparado para esa competencia. O sea, esas últimas semanitas como que me enfoqué mucho en la competencia como tal, en querer ganar, en compararme con las otras competidoras, cuando esas personas no tenían nada que ver conmigo. Tuvimos procesos totalmente diferentes, por supuesto, y eso era lo que más me daba rabia. O sea, yo decía muchas veces como que ¿cómo es posible que una persona que hace OnlyFans represente mejor una marca que una persona que trabaja y que bla, bla, bla? O sea, OnlyFans sigue siendo un trabajo y no me creo superior a las personas que hagan OnlyFans ni las juzgo, porque cada quien busca su dinero para hacer su vida como pueda, pero en mi cabeza sencillamente el hecho de que eso representara mejor una marca que lo que yo estaba haciendo o el mensaje que yo quería transmitir no tenía sentido. Entonces esa frustración como que me la tomé muy a pecho. Pero yo soy una persona que se suele tomar las cosas a pecho, porque de verdad yo soy muy apasionada por mi carrera. Muy apasionada por mi carrera. O sea, yo cuando trabajo soy muy feliz con mi carrera, yo no me arrepiento de escogerla, o sea, no me veo haciendo otra cosa, entonces por eso tiendo a tomarme las cosas muy a pecho, ¿no?
Entonces tenía una mezcolanza ahí de emociones, de pensamientos, y entrar a esta competencia con una mentalidad mucho más clara, con un enfoque bien como que sharp, va a ser una experiencia diferente también. Y espero que, por lo que he visto, yo creo que esta federación es mucho más justa, mucho más amigable en el sentido de que they foster un ambiente donde puedes hacer amigos, donde se puede sentir más seguro y no es un ambiente así hostil donde sencillamente vas a competir y a no hacer amistades y a no disfrutar la experiencia. O sea, por lo que he visto, es mucho más limpio todo. Entonces estoy bien emocionada por eso. Y bueno, esto ha sido todo por este video, pero en los próximos videos tengo aquí ideas de lo que quiero hablar, porque hay muchas cosas detrás de una competencia de fisicoculturismo que no se ven, que se pierden detrás de ese glamour que se ve en las fotos y en los videos de pose, con el maquillaje y las cosas que se ven el día del show. Quiero mostrarles más ese lado crudo de una preparación. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo.